grabe. Bueno, ya empecé a grabar. Menos mal, porque así ya me acordé de que no estaba grabando. La lámina. Me regreso a la presentación. Bueno, salvamos esta lámina como vamos a hacer básicamente en todas nuestras clases. Para que después ustedes puedan ir checando el PDF con el resumen. Entonces, bueno, básicamente esto me define entonces un proceso de Poisson. Los incrementos tienen distribución de Poisson con medida lambda t. El contador está inicializado en 0, en t igual a 0, y tenemos incrementos independientes para la variable de conteo. Otra cosa súper importante, entonces, bueno, la propiedad que discutimos la clase anterior es en cuanto a la distribución para los tiempos de interarribo. O sea, cómo se genera un proceso así. O sea, yo empiezo en t igual a 0 y después en t igual a t0, bueno, t igual a 0 que es t0, t igual a t1. Y tengo ocurrencias que ocurren cada cierto tiempo. El tiempo entre una ocurrencia y otra es una variable aleatoria. El tiempo entre ocurrencias, ¿no? El tiempo entre eventos es una variable aleatoria. Y entonces, bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Usted va contando cuántos eventos ocurren de determinado proceso. Puede ser erupciones volcánicas, personas entrando en un súper, llamadas telefónicas que van entrando, y usted dice, ok, en t igual a t0, y de pronto en t igual a t1 ocurrió algo, entró una persona, en t igual a t2 entró otra persona, en t igual a t3 entró otra persona, en t igual a t4 entró otra persona, y así sucesivamente. Y tengo estos tiempos, que son los tiempos entre una llegada y otra. Una llegada de una erupción volcánica, una llegada de una partícula radioactiva, una llegada de una llamada telefónica, una llegada de una persona entrando a un supermercado, lo que sea. Esto es aleatorio. Resulta que este tiempo, obviamente, no sabemos cómo. Lo único que sabemos es que estos son tiempos, son aleatorios, evidentemente, pero resulta que en el caso del proceso de Poisson, estos tiempos tienen una distribución exponencial. Tienen una distribución exponencial, lo cual es sumamente interesante. O sea, entonces, para un proceso de Poisson, el tiempo entre eventos es una variable aleatoria con distribución exponencial. Y eso es una propiedad importante del proceso de Poisson para el proceso de Poisson. Entonces no es, sencillamente hay un cierto tipo de distribución para estos tiempos. En el caso, si usted los va agrupando, entonces lo que va a encontrar es que efectivamente lo que tiene acá son tiempos los tiempos entre una ocurrencia y otra tienen una distribución exponencial. Tiene una distribución exponencial. Y entonces esa propiedad es súper importante porque me permite a mí simular este tipo de procesos. ¿Cómo es la simulación? Simulación
de un proceso de Poisson, bueno, empezamos en t igual a 0 y en ese momento no hay ocurrencias. Después el tiempo t1 sería igual al tiempo t0. Bueno, aquí voy a poner t0 igual a 0. Digamos que empieza en 0. Vamos a poner en 0. El tiempo t1 sería el tiempo t0 más un delta t. Ahora, ese delta t, bueno, voy a hacer un ciclo para que quede más claro. O sea, yo tengo que hacer un ciclo, ¿no? Vamos a poner un ciclo for como en MATLAB, ¿no? Digamos, desde 1 hasta número de eventos. O número de ocurrencias. Número de ocurrencias. O sea, resulta que entonces el tiempo sub i, ¿no? O sub i más 1 sería el tiempo sub i, ¿no? Bueno, voy a poner i y i menos 1. El tiempo sub i, el tiempo sub i menos 1 más delta t. Ahora, ese delta t tiene distribución exponencial. O sea, tengo un tiempo 0, después incremento en ocurre un evento, un tiempo delta t más adelante, siendo que este delta t tiene distribución exponencial. Y así voy incrementando, ¿no? Y entonces las ocurrencias se incrementan en 1, ¿no? Eso básicamente es lo que tenemos, ¿no? Voy a escribir otra lámina, digamos, yendo un poco más primitivo, ¿no? Como si no supiéramos programar. A ver. Me voy entonces a... Ok, estoy en t igual a 0. No pasó nada, no ha entrado nadie al super. Después entra alguien, ¿no? Ok. Ese alguien entró en el tiempo t1. Pero es t1 más delta t. Una vez que la persona entró, entonces esto sería n en 0 más 1. O sea, ya entró una persona, entonces el contador se incrementa en 1 y el tiempo se incrementa en delta t. Obviamente delta t con distribución exponencial. Sería el asunto. Y así, T2 sería T1 más delta T, ¿no? Aquí sería delta T1 más delta T2. Entonces N2 sería N1 más 1. Y así sucesivamente. Incremento el tiempo y cada vez que el tiempo se incrementa, porque ocurre un evento, incremento el contador en 1. Y ese sería entonces es sencillo en esencia. Voy incrementando en el proceso hasta el número de ocurrencias que quiera yo simular. Esa sería la idea básica de cómo vamos a simular este tipo de proceso. Entonces voy avanzando en el tiempo. Ahora vamos a ver entonces la relación entre el tiempo de ocurrencia, qué características tiene esa distribución, y la relación con el tiempo, con el proceso. Bueno, el proceso de Poisson en sí tiene una intensidad lambda. El proceso de Poisson tiene una intensidad lambda que es
la media en un intervalo unitario, ¿no? Y la distribución exponencial tiene media igual a 1 sobre lambda. O sea, esa es la relación entre uno y otro. Si el proceso de Poisson tiene una intensidad lambda, entonces la distribución exponencial tiene una media de 1 sobre lambda. Ahora, vamos entonces a regresar un poco a lo que es la distribución de Poisson, porque como que posiblemente no quede eso súper claro. Profesor, ¿Sí? ¿a qué se refiere con intensidad? A eso me voy a referirme ahorita, ¿no? Tiene relación con la medida del proceso de Poisson, ¿no? O con la medida de la distribución de Poisson. Vamos a regresarnos a la distribución de Poisson, ¿sí? La distribución de Poisson por ejemplo, una distribución de Poisson con media de Poisson con media lambda, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, una distribución que tiene la forma lambda a la x, ¿no? Era menos lambda, ¿no? Sobre x factorial, ¿no? ¿Sí? O sea, esa es la distribución. Cuando ocurre, cuando usted ¿cómo usted calcula esto, no? Bueno, estamos en el súper, ¿no? ¿Sí? Y esa lambda, ¿cómo se calcula? Usted está en el súper y va checando, por ejemplo, con el cronómetro. A lo mejor ya no va checando evento por evento, sino que va checando, ok, cada 5 minutos cuántos pasaron, ¿correcto? Y va viendo entonces el número de personas que entran en los primeros 5 minutos, en los segundos 5 minutos y así. Divide en bloques el tiempo. Y después entonces calcula el promedio. Y ese promedio viene siendo esa media que está aquí. O sea, es la media del proceso de Poisson. Para una distribución de Poisson. Ahora, en el caso del proceso de Poisson, la media tiene relación, o ese parámetro lambda, tiene relación con la probabilidad de los incrementos. Vamos a ver, ¿no? A ver. Vamos a ver el proceso de Poisson. Nuevamente nos recordamos. Proceso de Poisson. Proceso de Poisson. Bien. N en 0 es 0, ¿no? ¿Correcto? O sea, en t igual a 0, ¿no? Y después los incrementos. Tiene que ver con los incrementos. Cuando usted calcula los incrementos en un intervalo t, ¿sí? O sea, esta variable es n en t más s menos n en s, perdón. ¿No? O sea, esto lo que me está checando a mí es en un intervalo t. O sea, en un intervalo t dado, ¿sí? Los incrementos tienen una distribución de Poisson con media lambda por t. O sea, lambda, que es lo que se llama la intensidad de proceso, por t. O sea, para incrementos diferentes de diferentes tiempos, la media sería lambda por t. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, si yo digo, ok, entraron 5 personas en 1 hora, ¿no? Ese es lambda. Pero si tengo que calcular, y eso lo vimos en probabilidad estadística, ¿no? Si yo tengo que calcular la distribución para cuando entraron para 2 horas, tengo que multiplicar esto por 2, ¿no? Entonces sería la media, esta es la media para 1 hora, la media para 2 horas sería 10 personas por hora. O sea, 10 personas en 2 horas, perdón. Porque es referida al intervalo que se está trabajando.
Entonces, la intensidad tiene que ver con la media para una distribución de Poisson para un intervalo unitario, ¿sí? Mientras que, me permite caracterizar el proceso para un intervalo unitario y calcular entonces la media para intervalos de diferente magnitud. Entonces, si yo quiero ver entonces la variación o el incremento en intervalos de 2 horas, entonces es lambda por t, donde t sería 2, ¿no? Entonces a eso me refiero. No sé si te aclara un poco eso la duda. ¿Sí? O sea, lambda se refiere a un intervalo unitario, mientras que la media para un intervalo dado realmente es lambda por t, donde t es la longitud de ese intervalo. O sea, si yo quiero calcular, yo me dicen, ok, en una central telefónica entran un promedio de 5 llamadas por hora, pero si yo quiero calcular la probabilidad en este caso por un proceso en 2 horas, sería entonces 10 llamadas en 2 horas, ¿no? O 15 llamadas en 3 horas. Entonces, dependiendo de la longitud del intervalo, sería la media para la distribución, pero lambda me caracteriza entonces lo que se llama la intensidad, que se refiere entonces a la media en un intervalo unitario. ¿Te aclara eso la duda? O sea, en un determinado tiempo la intensidad se define como la media de ese intervalo. La lambda, que es la intensidad, es la media en un intervalo, pero para una unidad de tiempo. ¿Correcto? Mientras que realmente si tú calculas los incrementos, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Te voy a hacer un ejemplito un poco más ilustrado. O sea, el proceso de Poisson ya lo vimos, lo repetimos de nuevo. Entonces yo tengo que n en 0 es 0, ¿no? Pero los incrementos tienen distribución de Poisson con media lambda por t, donde t es la longitud del intervalo, ¿correcto? Entonces eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser la misma media para intervalos de diferente longitud. Por ejemplo, vamos a la simulación. A ver, yo tengo mi función, un poco me estoy adelantando los acontecimientos porque antes quería un poco escribir bien cómo se simulaba, cómo se generó esta función, ¿no? Yo tengo esta función que me genera un proceso de Poisson. O sea, yo voy generando tiempos con distribución exponencial y los voy poniendo uno al lado del otro, así, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, entró una persona, después con un tiempo exponencial entró otra, después entró otra, y así. Entonces voy generando eventos que están separados por tiempos que tienen distribución exponencial. O sea, voy incrementando de uno en uno, como dijimos en el algoritmo, y al final tengo entonces una serie de tiempos, ¿no? Una serie de tiempos que me dice para determinado tiempo cuántas personas tengo, ¿no? O el número de personas que tengo, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a poner así. Voy a simular acá. Lambda sería la intensidad, o sea, lambda sería la media, digamos, que en promedio entran 10 personas en la unidad de tiempo. Y quiero ver y quiero simular la entrada de 100 personas, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? O sea, en promedio entran lambda, el promedio es lambda, la intensidad es lambda, que es el promedio de personas que entran, o promedio de ocurrencias, digamos, en la unidad de tiempo, ¿no? Y 100 sería el número de ocurrencias o de eventos que quiero simular. O sea, yo me paré en la entrada del súper, empecé a medir los tiempos entre una persona y otra. Esos tiempos son exponenciales, tienen distribución exponencial. Cuando llego a la persona 100, ahí paré. Eso fue lo que hice acá. O sea, en 100 ya me detengo, ya no voy a apuntar más nada. O sea, que lo que voy a tener acá es una lista de tiempos contra eventos. O sea, el tiempo encontró cada persona y el número de personas que entró. Eso es básicamente lo que voy a tener acá, ¿no? Entonces, eso es lo que simulé. Vamos a ver los tiempos, ¿no? Los tiempos. O sea, estos son los tiempos, ¿no? O sea, acá lo que tengo es una lista de tiempos.
Al principio no había nadie, después a los 0.0339 entró una persona, a los 0.1031 entró otra, a los 0.1784 entró otra, ¿no? A los 0.40. Entonces, este es el tiempo en que entró cada persona. Aquí entró la primera persona, aquí entró la segunda, aquí la tercera, aquí la cuarta, etcétera, ¿no? O sea, si yo puedo plotear esto, a ver, plot tiempo. Bueno, necesito hacerlo voy a plotear tiempo. Esto es lo que me dice a mí los tiempos de cada uno. Ahí está, ¿no? O sea, la persona 20 entró a este tiempo, la persona 30 entró a este tiempo, y así, ¿no? Los tiempos en que entraron hasta las 100, ¿no? Aquí se ve en la lista, ¿no? En la columna esta, ¿no? Al principio no entró nadie, después la primera que entró, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Los tiempos entre una persona y otra tienen distribución exponencial, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago el histograma de los tiempos entre una persona y otra, o sea, el tiempo entre una persona y otra es la diferencia entre, por ejemplo, entre un tiempo y otro, ¿no? O sea, entre el tiempo 1 menos el tiempo 0, el tiempo 2 menos el tiempo 1 y así, ¿no? Eso me va sacando los tiempos entre personas que son exponenciales. Cuando uno hace el histograma, ¿no? Se ve cómo aparece esta gráfica exponencial. Bueno, voy a hacerlo rápido con 1000 para que se vea más bonito. O sea, voy a sacar los tiempos de 1000 personas, ¿no? Y hago el histograma. Estos son exponenciales, ¿no? ¿Qué significa? Que son mucho más probables estos tiempos, ¿no? Que están aquí a la izquierda, ¿no? ¿Sabes lo que me dice la distribución exponencial, no? Bueno, ya lo hice exponencial, ¿no? Van a medida que el tiempo aumenta, es mucho menos probable que las personas entren, que los tiempos entre personas sean muy grandes, y es mucho más probable que los tiempos sean pequeños. Entonces, bueno, eso es lo que tengo. Tengo una lista, voy a regresar a la lista chiquita, voy a poner 10 en lugar de 100, que voy a sacar 10 tiempos, ¿no? 10 tiempos, nada más. O sea, nada más saqué 10 tiempos. Entonces, bueno, la intensidad es de 10. ¿Qué significa? Que en promedio entran 10 personas por unidad de tiempo. Vamos a poner 100 de nuevo. ¿Qué significa? Si yo cuento si yo cuento un segundo, en promedio voy a tener 10 eventos. En promedio, no quiere decir que sean 10, sino que en promedio. Por ejemplo, un segundo sería más o menos hasta acá, ¿no? A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, aquí en un segundo entraron 13. Recuerden que es promedio, o sea, que no es que sea exactamente 10, sino que en promedio, si yo sumo, si yo cada un segundo hago un corte, y apunto la cantidad de personas, voy a tener que en promedio, cuando sumo todas las personas que entran en intervalos de un segundo y lo divido entre 10 o entre la cantidad de intervalos, me va a dar como resultado un número cercano a 10. Eso es lo que significa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Un segundo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. O sea, en el primer intervalo entraron 13. Después, de 1 segundo a 2 segundos, ¿no? Sería de 1 segundo a 2 segundos. Vamos a ver. Sería desde acá, ¿no? De 1 segundo a 2 segundos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. De 2 segundos a 3 segundos. Que sería el otro intervalo, ¿no? ¿Ok? Sería acá, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entraron 6 nada más. O sea, en un intervalo entraron 6. Fíjense, en el primero entraron 13. En el segundo 16. En el otro entraron 6. ¿Por qué? Porque es aleatorio. Va fluctuando. Yo no sé cuántos entran. Es aleatorio. Entonces, la aleatoriedad propia de un proceso de Poisson, ¿no? Que me dice a mí que la cantidad de personas en esos intervalos tiene una distribución que es Poisson, con intensidad lambda, en este caso con media lambda por t, donde t sería 1. O sea, la media ahí sería la intensidad, que es el número de promedio de eventos en un segundo, por t, que es la longitud de intervalo, que en este caso es 1. Sería lambda por t, sería 1. Bueno, voy a seguir. De 3 a 4 segundos, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8. De 4 a 5 segundos, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 4. Fíjense, va fluctuando, ¿no? Al principio tuve muchos. En el primer segundo tuve 13. En el segundo segundo tuve 16. En el tercero tuve 6. En el cuarto tuve 8. En el quinto tuve 4. Y así me voy moviendo, ¿no? Aquí sería de 0 a 1. A ver, 1 a 2. 2 a 3. 3 a 4. De 4 a 5. De 4 a 5 vimos que eran 1, 2, 3, 4. De 5 a 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11. De 5 a 6 serían 11. Después de 6 a 7. De 6 a 7 segundos, ¿cuántos tuve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 6 a 7, 7. De 7 a 8 segundos, ¿cuántos voy a tener? Vamos a checar. De 7 a 8 segundos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, me fui a 7 a 15, es aleatorio, ¿no? Después, de 8 a 9, de 8 a 9, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. De 9 a 10 tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces fíjense, esa es la idea de la aleatoriedad. Los tiempos son aleatorios. Entonces, ahora, en promedio yo tengo más o menos, por intervalo de tiempo, o sea, por cada 10 segundos, ¿no? Por cada segundo en promedio tengo 10 en promedio. Esa es la idea, ¿no? Porque son 10 intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a sumar ahorita lo que yo saqué. Aquí yo apunté, eran 13 en el primer intervalo, 16 en el segundo, 6 en el tercero, 8 en el cuarto, 4 en el quinto, 11, después tuve 7, o sea, va fluctuando, ¿no? Después 15, después 11 y después 8, ¿no? 99 entre 10. La media es 9.9, entonces esa es la idea. Entonces yo tuve con una intensidad lambda de 10, la intensidad es en promedio cuántos tendría en un intervalo de un segundo. Ahora, si yo me fuera y checara intervalos de 2 segundos, si yo tengo ese intervalo de 2 segundos, vámonos a nuestra
el proceso de Poisson como tal, la distribución de Poisson depende de la longitud del intervalo. En ese ejemplo que vimos, lambda es 10 personas en promedio, 10 personas por segundo. Pero si yo voy a ver, por ejemplo, un t, eso es para t igual a 1, que es la longitud del intervalo. Bueno, delta t sería más adecuado, ¿no? Sería delta t más adecuado, pero bueno, perdón. Aquí sería S, ¿no? Disculpen. O sea, delta t sería más adecuado, pero bueno, vamos a poner aquí delta t, ¿no? N delta t más S menos N en S, y sería una distribución de Poisson proporcional a lambda por delta t. La intensidad es el número promedio de eventos en un segundo. Ahora, si yo voy a ver delta t de 2 segundos, eso que se correspondería a intervalos un poco más grandes, entonces el promedio sería mayor. El promedio entonces sería lambda por delta t, sería una distribución de Poisson con una media de 20. Eso es lo que significa. Entonces la intensidad es el promedio por unidad de tiempo. Ahora, si yo calculo intervalos más grandes, entonces la media de la distribución de Poisson se incrementa porque delta t, hay que multiplicar la intensidad por delta t. En el ejemplito que nosotros pusimos, digamos que voy a ver intervalos de 2 segundos, ¿no? El primer intervalo para 2 segundos sería 13 más 16 sería 29, el primero. El segundo sería entonces 14, entonces va cambiando, la media va cambiando porque el intervalo es mayor. Después sería 29, sería 14, sería 15, sería 22, después sería 19. Es la misma, pero solamente que ahora tengo 5 intervalos, entonces la media para los intervalos ahorita es de 20 aproximadamente, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Entonces la intensidad caracteriza el proceso en la unidad de tiempo, mientras que cuando usted analiza los incrementos para ver si efectivamente es un proceso de Poisson o no, tiene que ver la intensidad. La distribución de Poisson que va a analizar es una distribución de Poisson que tenga lambda por delta t, ¿no? En este caso sería la digamos la media como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera yo podría entonces, por ejemplo, calcular la distribución de Poisson correspondiente, ¿no? Para cada intervalo, ¿no? Para ver entonces si realmente el proceso mío está siendo calculado de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo podría ver la gráfica de una distribución de Poisson para esas características, ¿no? Voy a generar un arreglo. A ver, le voy a poner Poisson vector, y voy a generar este vector con componentes 13, 16, 6, 8, 4, 11, 7, 15, 11, 8. Bueno, tengo ese vector, digamos que tengo mi distribución de Poisson, digamos. Bueno, voy a buscar aquí la distribución de Poisson. Denme un segundito. Creo que es post PDF. A ver. Help Poisson.
PDF. Ok. Bueno, parece que ya la tengo. A ver. Voy a generar, por ejemplo, desde 1 hasta 10. Lo que estoy haciendo aquí es graficar o generando valores de una distribución de Poisson con una media. A ver, déjenme ver si se abrió el archivo, la distribución de Poisson. Aquí está. Poisson Distribution. Supongo que es esa, con media 10. Voy a plotear. Plot. Bueno, plot voice PDF. No, plot Y. No, aquí te voy a poner hasta 100. Bueno, al parecer esta es la distribución de Poisson. Y lo que yo podría hacer es ajustar mis datos a una distribución de Poisson. Pero bueno, yo creo que no me va a dar tiempo a hacerlo bien. Pero bueno, la idea sería que yo podría, por ejemplo, usando esta función de Poisson Process, generar procesos con diferentes valores de lambda, extraer los datos y entonces ajustarlo a una distribución de Poisson y ir viendo efectivamente, digamos, la comparación entre una distribución de Poisson con el mismo valor del parámetro y los datos que se generan aquí, para ver si los incrementos efectivamente responden a la definición que nosotros hemos estado analizando. Se los voy a hacer, voy a hacer una funcioncita que haga esto para que podamos ir jugando con este tipo de, digamos, de análisis, ¿no? Pero bueno, ahí de forma así muy empírica, lo que vimos fue efectivamente que teníamos. Voy a hacer el histograma rápido. El histograma de... ¿Dónde está el primer arreglo que generé a mano? Poisson Vector, ¿no? East. Claro, es muy pequeño, ¿no? El arreglo. Necesitamos más datos. Ese es el problema. Necesitamos... Por eso vamos a hacerlo con la función que tenemos. O sea, este histograma está muy pobre, ¿no? Porque son muy pocos datos. Entonces necesitamos una simulación con muchos más eventos, con un determinado valor de lambda, y generar muchos valores y comparar los incrementos para un intervalo dado que podamos definir con la distribución de Poisson con ciertos valores de los parámetros. Sería
sería el ejercicio. Ejercicio que, bueno, no les voy a pedir a ustedes que hagan ese ejercicio, pero yo lo voy a hacer, se los voy a subir a la plataforma de Classroom para que lo podamos discutir en la siguiente clase. Bueno, vamos a dejar de presentar. Bueno, no sé si les quedó un poco más claro, en este caso, los conceptos. Espero que la duda que me plantearon, voy a dejar de presentar, de grabar. Supongo que la duda que me preguntaron como que es un poquito más clara, ¿no? O sea, yo sé que son conceptos que hay que irlos asimilando poco a poco, ¿no? Por eso no vamos de forma tan apresurada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, uno, simular estos procesos usando la función que tenemos. Después, comparar por ejemplo, si yo tengo los incrementos para un determinado delta t, ir checando, ok, bueno, ¿y qué distribución de Poisson es? Ya sabemos que es una distribución de Poisson con media lambda delta t, donde lambda es la intensidad, pero sería interesante comparar esto con una distribución ya conocida, ¿no? Y entonces ver qué tal se ven las gráficas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como repito, son conceptos que hay que ir entendiendo poco a poco, no son sencillos. Pero yo creo que vamos a tener una tarea inicial que va a ser la siguiente semana. La tarea va a estar referida a lo que son distribuciones, en general la parte de transformada de Fourier, lo que es la función característica, la función de densidad. Posiblemente, a ver si podemos poner también algo de proceso de Poisson, ya un poco para comenzar, ¿no? Empezar a trabajar un poco, ¿no? Tanto con MATLAB como Octave. Sería entonces el primer mini proyecto, lo voy a ir elaborando y ya se los voy a subir la siguiente semana. Van a tener mucho tiempo para hacerlo, de eso, entonces en caso de que haya alguna duda podemos discutir en la clase alguna que otra duda, ¿no? Y ya cuando lo tengan, yo creo que vamos a dar unos 4 o 5 días para concluirlo, así que van a tener suficiente tiempo. Bueno, ya entonces habría que pensar ya en el primer mini proyecto, ¿no? Relacionado con nuestro curso. Van a ser 4, a tomar los mejores 3 y después el proyecto final ya quedaría para más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos vertientes. Uno, el entendimiento de conceptos básicos, en este caso de procesos estocásticos y de procesos de conteo, en este caso el proceso de Poisson, y la simulación